Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Quiero compartir con ustedes un texto de la palabra de Dios. Así que si tiene su Biblia, le quiero invitar el que pueda abrir conmigo su Biblia en el libro de Números, en el capítulo 33, en el verso 54. Números, capítulo 33, verso 54. Y vamos a estar dando lectura a las Sagradas Escrituras y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Y heredaréis la tierra por sorteo, por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré a vosotros como yo pensé hacerle a ellos. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has concedido traer, Señor, la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento, Señor, en el cual hemos de estar compartiendo el texto bíblico y en la exposición de tu palabra pedimos la iluminación por medio del Espíritu Santo para que podamos hablar tu palabra con denuedo, con sencillez, y el mensaje, Señor, sea claro, convincente, Señor, propio para cada hermano, para cada hermana que en esta hora, Señor, tú le has convocado por medio de tu Espíritu Santo, Señor, y nos has dado el privilegio de poder estar sentados, Señor, a tus pies para oír y para recibir de ti la enseñanza de tu palabra, por lo cual te pedimos el que hable, Señor, siendo que tu pueblo estamos aquí, Señor, para oír lo que tú tienes para comunicarnos, dándote gracias, creyendo en que tú lo haces por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Hermanos queridos, cuando nosotros miramos a la nación de Israel, la podemos mirar en medio de los tiempos en los cuales ellos vivieron como un bosquejo, como si fuera un dibujo de lo cual la iglesia habría de estar viviendo en estos tiempos. Dado que todas las cosas que se escribieron con anterioridad para nosotros se escribieron para que por medio de la esperanza y la paciencia que se produce por las Escrituras podamos alcanzar la promesa de Dios. Amén, podamos ser fortalecidos en el Señor y así alcanzar la promesa de Dios.
Entonces, cuando miramos a la nación de Israel en este mundo, la podemos mirar como un testimonio para la iglesia. Por eso es que Israel, estando esclavizada en Egipto, sometida por Faraón, el cual es figura de Satanás, o sea, del príncipe que gobernaba en aquellos días, amén, siendo libertada con brazo fuerte de la nación de Egipto, o sea, siendo rescatada de la nación de Egipto por medio de Moisés, fue llevada por el camino del desierto. Durante 40 años fue llevada por el camino del desierto. Y nosotros miramos que en el desierto no había para sembrar, no había para cultivar, ni siquiera había para que estuvieran detenidos por mucho tiempo, porque había una columna de nube que les iba guiando en el día y había una columna de fuego que les iba guiando en la noche, e iba esa columna delante del campamento. O sea, cuando la columna se levantaba, era la señal para ellos de levantar sus tiendas y continuar en su camino. ¿Por qué? Porque entre tanto estaban en el desierto no era su lugar por excelencia en el cual ellos habían de morar permanentemente, sino que era un lugar temporal, un lugar de paso, así como nosotros estamos en este mundo, lo cual no es nuestro lugar permanente de morada, sino que es un lugar de paso. Entre tanto que estamos en esta tierra, somos peregrinos y extranjeros. Y también necesitamos de la guía que viene por medio del Espíritu Santo, la cual se da a través de aquellos que el Señor estableció en la iglesia, para que nos vayan guiando, para que nosotros podamos imitar de ellos su fe, amén, y así podamos continuar en el camino del Señor hasta alcanzar la redención completa. Entonces nosotros podemos mirar, hermano, que entre tanto estaban en el desierto, ellos tenían que aprender a confiar en Dios. ¿Por qué? Porque no había para sembrar, no había para cultivar. Tanto ellos como su ganado dependían de la provisión de Dios. Y aún dice la Escritura, cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, que durante todos los años que estuvieron en el desierto, ni su calzado se desgastó, ni su vestido se desgastó. Amén. Y eso habla de que estaban rodeados de la gracia del Señor, por lo cual, al estar rodeados de la gracia de Dios, ninguno de sus cosas se desgastaba, sino que podían seguir adelante. Las vestiduras del creyente no son la túnica ni son las sandalias, sino son las acciones justas. Amén. Cuando nosotros estamos caminando con la guía del Señor, no nos vamos a cansar de hacer el bien, ni nos vamos a cansar de vivir en una vida de justicia, sino todo lo contrario. La gracia de Dios se va a ir renovando día tras día. Las misericordias del Señor serán nuevas cada mañana, y el Señor preparó ya las obras para que nosotros anduviéramos en ellas de antemano. Así lo dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 10, que dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales fueron preparadas de antemano. Amén. Y nosotros debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, amén. Y sobre todo debemos vestirnos de amor, lo cual es el vínculo perfecto. Por eso es que sus vestiduras, que tenían que ver con lo material, tiene una relación con las vestiduras del creyente que hace a la vida y a las virtudes de Cristo, que no se desgastan, que no se deterioran. Amén. Ni siquiera la armadura, aunque muchas veces hemos cantado, amén, aunque mi armadura se haya desgastado, ni siquiera la armadura espiritual se desgasta, amén, porque hace a las virtudes de Cristo, hace a la vida de Cristo, y es una vida inmarcesible, indestructible, incontaminable. Nosotros estamos revestidos de Cristo, por eso es que no se desgasta nuestra vestidura, amén, así como las vestiduras de los israelitas cuando salieron de la cautividad y estuvieron en camino del desierto, no se desgastaron. Y no había para que sembraran, ni había para que cosecharan,
pero Dios les enviaba la provisión cada día. Así también los creyentes recibimos la gracia de Dios cada día. Por eso decimos que nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Pero aconteció algo, que cuando ellos empezaron a recibir la gracia de Dios, la abundancia de los bienes de la tierra prometida, Dios les habló diciéndole en que las naciones que quedaran a su alrededor les serían por espinas en los ojos y por aguijón en su costado, amén. O sea que estarían allí para infligirles un dolor, para infligirles una aflicción, para traerles una aflicción. Y que a su vez añadió que la aflicción que Dios tenía determinado, el hacer a esas naciones, la recibiría la nación de Israel. Por eso nosotros miramos que Israel vivió en el desierto siguiendo la guía de Dios, pero cuando entró a la tierra prometida, ya no estaba la guía de Dios y empezaron ellos a recibir de la abundancia de los bienes de la tierra prometida, y es así que cada vez que ellos se apartaban de Dios, o sea, cuando no había jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le daba la gana, o cuando desatendían a la palabra de los profetas para no oírla y ser prosperados y para que le vaya bien, Dios permitía el asedio, o sea, que fueran tomados por esas naciones vecinas, las naciones de los amorreos, de los filisteos, de los moabitas, que fueran tomados por ellos, llevados a la cautividad en muchos casos, o sometidos en otros casos, teniendo que pagar tributos, teniendo que pagar impuestos elevados a esas naciones, y esa aflicción hacía que el pueblo de Israel se volviera, clamara a Dios, y nuevamente Dios levantaba a alguien para libertarlos, en el caso de los jueces, o en el caso de los reyes, amén. Dios les libertaba de la opresión de los pueblos vecinos, para que nuevamente pudieran volver a su tierra y a disfrutar de los bienes. Entonces, dijimos que Israel era un dibujo, un bosquejo, un boceto de lo que es la iglesia. Los creyentes, cuando venimos a los caminos del Señor, en nuestra niñez espiritual, estamos puestos bajo tutores, siendo llevados por curadores, por hermanos que tienen otro crecimiento espiritual, que van delante de nosotros y nos van guiando en el camino del Señor. Pero cuando empezamos a recibir la gracia, que empezamos a crecer en el conocimiento del Señor, que empezamos a ver la abundancia de Dios, que Dios comienza a exaltarnos, ese se convierte en un tiempo en el cual nosotros tenemos que estar muy atentos. Tenemos que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque para muchos ese ha sido el comienzo de la caída, esa altivez, esa soberbia espiritual, ese no recordar de dónde fueron cortados, de dónde fueron sacados, les ha sido el comienzo de su caída. Por eso es que vemos muchos ministros, así también muchos ministerios, y también la vida de muchos hermanos y aún familias cristianas, que cuando tenían necesidades y estaban siguiendo la guía de la iglesia o estaban siguiendo la guía del pastor, estaban buscando a Dios sinceramente, Dios los bendecía y los iba llevando en un progreso. Pero cuando venía ese progreso, que empezaban a estar bien, que sentían que tenían confianza, entonces ahí muchos se deslizaron descuidando su vida espiritual y permitiendo de alguna manera que viniera sobre ellos la aflicción. Viniera sobre ellos la aflicción. De todas maneras, hermanos, la aflicción no es algo malo. Cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice la Biblia que no lo debemos mirar como algo malo. Si leemos en Hebreos en capítulo 12, y me gustaría que me acompañara, amén, para leer la palabra de Dios. En Hebreos capítulo 12, verso 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Porque el Señor al que ama, disciplina,
y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y el versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, Dios está moldeando nuestro carácter. Por eso en diversas oportunidades nos encontramos en pruebas, nos encontramos en luchas, pero no es como algo malo que nos está aconteciendo, ni debemos entristecernos por la lucha. ¿Por qué? Porque Dios quiere que después de pasado un tiempo de la prueba, después de pasado un tiempo de esa aflicción, podamos ser perfeccionados. Por eso dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después dice, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Y el apóstol Pedro nos dice en su primer carta, en el capítulo 5, en el verso 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa, hermano? Así como la nación de Israel tenía a las naciones vecinas, las que estaban a su alrededor, que muchas veces se levantaban contra ellos y le infligían un dolor, le infligían una aflicción, así también alrededor nuestro se generan diversas situaciones que nos traen un dolor, que nos producen una aflicción. Y en el momento en que sufrimos por la situación que estamos viviendo, por la lucha y por la prueba, en ese momento no es un motivo de gozo, pero no debemos menospreciar, porque es parte de la disciplina del Señor, es parte del trato de Dios, es la seguridad que nos da que somos hijos de Dios, que somos escogidos. Amén, ¿por qué? Porque si no fuéramos disciplinados, si no fuéramos corregidos por el Señor, seríamos como abortivos, como que nunca hubiéramos nacido. Por eso el Señor le dijo, las naciones que queden a vuestro alrededor, y por cierto quedaron muchas de las naciones vecinas, ellas les serán por espinas en los ojos y por aguijones en los costados. O sea, les van a infligir un dolor. Y el mal que yo pensaba hacerle a ellos vendrá sobre vosotros. Amén. O sea que lo que iban a sufrir las naciones vecinas, Dios iba a permitir que ellas prevalecieran sobre la nación de Israel y que de alguna forma lo que la nación de Israel no debía de vivir, lo viviría, pero ¿para qué? Para que se volvieran al Señor y así clamaran a Dios y nuevamente fueran libertados. Entonces, para que no nos alejemos de Dios, para que nuestra fe después de un tiempo, como dice la Escritura, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cada vez que nosotros leemos la Santa Cena, leemos y decimos, y siendo juzgados, somos castigados por el Señor, pero para no ser condenados con el mundo. ¿Cuál es la condenación para el mundo? El quedar excluidos de Dios, el quedar separados de Dios por la eternidad. Entonces, para que nosotros no seamos condenados con el mundo, el Señor nos juzga y nos castiga a su tiempo, pero para que se vaya formando en nosotros el carácter de Cristo y para que vivamos en esa dependencia y no nos exaltemos ni nos hagamos soberbios delante del Señor, sino que vivamos en esa dependencia, como cuando la nación de Israel estaba en el desierto. ¿Se acuerda? Estando en desierto, no podía cavar cisternas, porque por más que cavara cisternas no iba a conseguir agua. Tenía que esperar que brotara agua de la peña, y la peña era Cristo, la cual lo seguía. No podían cosechar ni podían sembrar porque nada crecía en el desierto. Tenían que esperar que Dios les enviara el maná. O sea que vivían en una dependencia total y permanente de Dios para su subsistencia.
así Dios también quiere que nosotros nos mantengamos en esa dependencia total y permanente para subsistir en este mundo, para poder ir siendo llevados de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Entonces, cuando nosotros miramos a esta nación, ciertamente en ella podemos ver el dibujo, el boceto de lo que es el andar de la iglesia en medio de estos tiempos. Y muchas de las cosas que acontecieron y que quedaron registradas, dice Romanos capítulo 15, verso 4, dice, para nuestra enseñanza quedaron registradas, para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras podamos tener confianza en nuestro Señor Jesucristo. Así entonces, hermano querido y hermana querida, que podamos fortalecernos en el Señor y no mirar las situaciones al presente como una situación que nos es contraria, porque Dios nunca trabaja en contra nuestra. Todo lo que Dios hace, lo hace en pos y en beneficio de nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Por eso dice Filipenses capítulo 1, verso 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, y la buena obra es nuestra salvación, la buena obra es la redención. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nunca Dios hará algo que no sea contrario o en perjuicio de nuestra vida, sino que a quienes le amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien, y esto es a los que con un propósito fuimos llamados. Amén, hermano. Así que por la enseñanza de la palabra de Dios, que podamos fortalecernos en esta hora y podamos cobrar ánimo para seguir firmes, constantes, buscando al Señor, sin importar la situación que esté viviendo, pues no es ajena a Dios. No importa si está atravesando un quebranto de salud, un problema económico, una dificultad en la familia, una incomprensión de la pareja, una injusticia con el vecino. No importa la situación que esté atravesando, el fallecimiento de un ser querido, una pérdida irreparable, algo que usted siente que le infunde un fuerte dolor, un fuerte angustia, un fuerte pesar. Mire, no es que Dios le es contrario o que se ha propuesto afligirlo sin un propósito, sino después de que haya padecido por un poco de tiempo, Él mismo os va a perfeccionar, os va a fortalecer y os va a establecer. ¿Qué quiere decir? Que por medio de la fe usted va a estar más fortalecido y más confiado en el Señor. Así entonces en esta tarde cobremos ánimo, hermano, por medio de las Escrituras y sigamos adelante, amén, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Le invito para orar. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por la exposición de tu palabra, porque, Señor, las Escrituras nos han quedado para que por medio de ellas seamos instruidos en una vida de justicia y también recibamos consolación, y que por medio de la paciencia, Señor, de las Escrituras podamos estar firmes, confiados en la esperanza que es en el Señor Jesucristo. Por eso queremos agradecerte este encuentro, esta oportunidad de poder compartir, Señor, libremente así de tu palabra, y que esta tu palabra trabaje en cada corazón, Señor, en cada uno de mis hermanos y hermanas, para que sean fortalecidos, infundiéndosele ánimo y fuerza para seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor, hermanos, por esta instancia. Como les dije, Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia,
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,